Quilmense, muchos segmentos políticos, muchos segmentos de las asociaciones civiles, etcétera. Y eso me da alegría, aparte pues de tener autoridades importantes, a la senadora Griselda, al presidente de Morena aquí en Colima, al presidente de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Pero me da gusto ver un auditorio plural, porque la verdad es que el padre Solalinde es una persona de pensamiento plural, de pensamiento incluyente, y por eso nos convoca a todos sin ninguna distinción, ¿no? Yo eso lo quiero recalcar, por eso fue una convocatoria abierta, porque creo que en este momento es un tema que está muy vigente, muy reciente. Y yo nada más les quiero contar una pequeña, antes de darle la palabra, porque aquí lo que importa es escuchar al padre. Pero en el 2015, solo quiero compartirles esta situación, que en el 2015, me imagino que algunos lo saben, un niño de 14 años decidió cruzar el mar Mediterráneo, ¿no? Y iba en una embarcación que llevaba 1000 tripulantes también, que emigraban, 1000 emigrantes que buscaban en Europa, en una parte de Italia, pues una mejor vida, ¿no? Este niño de 14 años, esta embarcación se hunde, ¿no? A medio camino naufraga y se hunde, y mueren absolutamente todos. Y una forense italiana le toca revisar el cuerpo de este niño, y cuando pues estaba desfigurado, y cuando revisa sus ropas y levanta su camisa, te da cuenta que el niño, antes de salir en la embarcación, había cosido, había puesto sus notas, sus calificaciones, sus boletas de calificaciones, las había pegado, las había cosido a su camisa, ¿no? Porque toda la boleta de calificaciones eran con puras notas sobresalientes, ¿no? Con puro 10. Y ese era el pasaporte que el niño llevaba al país que pensaba emigrar para buscar una mejor vida, ¿no? A mí la historia me conmovió precisamente a la forense, que incluso escribió un libro con esta historia, que le pareció al mismo tiempo tan desgarradora y tan conmocionante, como me imagino que a muchos de ustedes les está pareciendo en este momento. Yo he sido también un inmigrante, viví 11 años en Nueva Zelanda. Hay gente aquí que yo sé, que veo a una mamá que es francesa de un niño que está en la escuela de mi hija. Son historias que de verdad necesitamos nosotros socializar más, hablar más sobre el tema. Y como decimos los que escribimos, que no hay cosa mejor que escribir sobre lo que uno sabe. Porque si no, cuando el lector llegue a tu libro se va a dar cuenta de que hay por ahí un dejo de, un guiño de mentira, un guiño de artificiosidad. Nadie mejor, la verdad, para hablar del tema en este momento, de los derechos humanos en general y en específico de los inmigrantes, que el padre Solalinde, ¿no? Que tiene que conoce el tema a profundidad y que sabe, que obviamente tiene, como estas historias que acabo de contar, pues historias por centenas y por millares, ¿no? Para compartirlos. Entonces, yo quiero hacer una breve introducción para quienes no conozcan tan a detalle su trayectoria, ¿no? Antes de darle la palabra, porque lo que importa, les digo, es escucharlo a él. Él nació en Texcoco, Estado de México, el 19 de marzo de 1965. En su juventud se afilió a los Caballeros de Colón y al terminar sintió el llamado vocacional y se incorporó a los estudios de secundaria a la Compañía de Jesús. Pero fue disuadido por sus superiores por ser una congregación demasiado progresista. Por ello se incorporó al Instituto Preparatoriano de los Padres Carmelitas de Guadalajara, donde cursó 2 años de letras clásicas. Ingresó al Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos para cursar la filosofía y la teología, pero al no estar conforme con la formación sacerdotal, faltando 3 años para ordenarse, Solalinde abandonó el seminario junto con otros 15 seminaristas
y formó un grupo denominado Consejo Regional de Seminaristas. Fue finalmente ordenado presbítero por Monseñor Arturo Vélez, obispo de Toluca. El padre Solalinde es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México, además de la licenciatura en Psicología y una maestría en Terapia Familiar Sistémica. El padre Alejandro siempre se sintió atraído por el tema de los derechos humanos. Fue así como en 2007 fundó el albergue Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca, cuya misión es otorgarles un sitio seguro a esos migrantes centroamericanos que están en busca del sueño americano, en donde se les ofrece alimentos, alojamiento, así como asistencia médica, psicológica y jurídica. El padre Alejandro Solalinde fue coordinador pastoral de movilidad humana por la Conferencia del Episcopado Mexicano, el cual cubre y trabaja especialmente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lo que le ha permitido ayudar a cientos de migrantes. Ha sido acreedor a diferentes premios y distinciones por su lucha en favor de la defensa de los derechos humanos, como la medalla Emilio Krieger en 2011 que entrega la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, así como el premio denominado Paz y Democracia en la categoría de Derechos Humanos y el premio Paget Yergo de Democracia y Derechos Humanos, premio Testigo en 2012 otorgado al documental El Albergue, mismo que narra la historia del padre Solalinde y su lucha en favor de los migrantes. Fue postulado por la UAM para ser acreedor al Premio Nobel de la Paz. Les pido por favor un fuerte aplauso para el padre Solalinde. Muchas gracias por estar aquí, por coincidir. Voy a tomar una pastillita porque tengo como una galaspera. Gracias. No, está bien, una pastillita mejor. Voy a... Miren, lo que yo puedo aspirar en estos momentos con ustedes, a lo que yo creo que podemos llegar, no sé si se me ponga nervioso. Gracias, ¿sí? Es tener una plática de amigos. Ustedes se dieron cuenta lo que dijo nuestro director, una expresión de Unamuno que me parece muy oportuna con lo que vamos a platicar aquí. Él dice: no es tu verdad ni es mi verdad, es la verdad que construyamos juntos. No se trata de una convención, no se trata de una ideología, sino de una búsqueda legítima de la aprehensión de las realidades. Todo lo que nosotros decimos, hacemos, pensamos, todo es una interpretación. ¿Están de acuerdo? Es eso. Cuando yo emito una opinión, es mi visión, pero mi visión es una interpretación de lo que yo estoy captando. Cada una y cada uno de nosotros somos una obra maravillosa, somos un original. Yo lo puedo ver desde aquí, Rogelio lo puede ver desde aquí. Vemos en cada una y en cada una persona diferente. Pero lo más maravilloso es que cada una y cada uno tiene un espacio interior que llamamos conciencia. En esa conciencia, que es un ámbito interior, un recinto, yo diría, sagrado, es donde se procesa toda la visión, toda la información que entra, la experiencia que tenemos, los conocimientos que acumulamos, todo lo que nos pasa, ahí se procesa. Nadie tiene la verdad absoluta, solamente un punto de vista. Y ese punto de vista es la ubicación
de su conciencia. No se trata de una locación física, que ya más plástico que lo que estoy viendo no puede ser. Cada uno ocupa una butaca. Y esto es lo más plástico que podemos tener para recordar que cada uno tiene su lugar especial en la vida. No solo somos diferentes en apariencia, sino también somos un mundo original, un mundo interior. Pero ese mundo que se está procesando constantemente, esa conciencia es un mutante, no se está. Y está trabajando constantemente todo lo que vemos, lo que sentimos, lo que percibimos, lo estamos trabajando. En ese sentido, cada una y cada uno somos verdaderamente un misterio. Esta palabrita no le gusta a muchos. Esta palabra no le gusta porque dicen, no, es que en religión, yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de realidades humanas, de un sujeto que percibe las cosas y que las procesa y que después tiene su manera propia de entender y de hablar. Es la perspectiva, la percepción de cada una y de cada uno. Entendiendo esto, podemos decir que yo puedo mirar, por ejemplo, este objeto. Tengo una flor. Si yo le pido a Rogelio, no le voy a pedir, pero si yo le pido que se ponga atrás, yo me pongo aquí, yo puedo ver este arreglo floral desde este ángulo, nada más. Pero a pesar de que este arreglo floral está de frente a todas y a todos ustedes, cada quien ve desde su propio lugar, porque este lugar tuyo no es igual que el tuyo. Es el mismo objeto, sí, pero cada quien lo ve desde su ubicación. Eso quiere decir la palabra experiencia, ex o ec, fuera, peri, alrededor de, entis, una cosa, ver una cosa desde diferentes ángulos. Cada una y cada uno que tiene una ubicación existencial, no solo físicamente, sino también en su mente, en la manera de percibir e interpretar las cosas, tiene su punto de vista válido. Yo puedo decir que el mío vale más, pero no, porque es solamente un punto de vista. Para que se enriquezca, necesitamos juntar diversos ángulos. Entonces, la percepción de un objeto, cualquiera que sea, va a ser más rico cuantos más puntos de vista tengamos. ¿De acuerdo? Esto se los digo por lo que voy a decir después. Hay personas cuya opinión pesa más porque son famosas, porque son poderosas, porque son ricas, porque no sé. Pero esa persona, su opinión siempre va a ser un punto de vista. Lo importante es construir puntos de vista más ricos desde la ubicación existencial de cada quien. Nos encontramos en este momento ante un concepto que estamos viendo ahora, que son los derechos humanos, así en general. ¿A qué tiene derecho en este siglo XXI, en esta envoltura global del sistema neoliberal capitalista? ¿A qué tiene derecho la persona? Teóricamente puede tener unos derechos, es un punto de vista,
pero económicamente, desde el punto de vista no de jure, sino de facto, de los poderes fácticos capitalistas, es otra cosa. No es lo mismo ver al ser humano desde una mirada de fe, desde una mirada humanista, a verlo desde la economía capitalista, que vale la misma persona y el ser humano ante estas instancias de conciencia espirituales, culturales, y que vale para quien cree que el dinero y el mercado es lo más importante. Estos puntos de referencia nos están manipulando y nos están obligando a ver con los lentes de otros. Eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, hoy, en el siglo XXI, tenemos que pensar quién es el ser humano. Y aquí nos encontramos con el reto no del rollo teórico, sino de la apreciación real. ¿Qué tanto vale para mí el ser humano? ¿Qué tanto vale para mí la gente? Cualquier gente, independientemente de que sea buena, entre comillas, sea mala, sea de aquí, sea de allá, sea mujer, sea hombre, sea joven, sea mayor, sea un erudito o un ignorante, sea un sabio o un necio, de una religión o de otra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto vale? Realmente yo creo en la dignidad, en el valor del ser humano, independientemente de cualquier consideración. Lo valoro, me valoro, o solamente tengo esa concepción maniquea de pensar que el mundo se divide en buenos y malos, personas que merecen prerrogativas, merecen garantías, merecen derechos humanos, consideraciones, o no. No. La valoración desde la fe, desde las espiritualidades, desde la conciencia humanista, es el valor máximo. Por supuesto que no competimos con Dios, porque Dios no está en las paredes, Dios está en el ser humano. Por eso es otro motivo más y principal para encontrar la dignidad del ser humano ahí, porque ahí, para los cristianos al menos, ahí está Dios, un Dios encarnado. Pero vayamos a lo que yo les decía de las interpretaciones. En este momento estamos viviendo cosas en México. Por ejemplo, un incremento inusual del flujo migratorio. Están llegando muchos migrantes. Y esto lo vimos desde el 3 de octubre del año pasado. Siempre han venido flujos migratorios, pero esta vez no es normal. Algo o alguien está provocando este incremento inusual de flujos migratorios. Alguien con alguna intención lo está provocando, lo está induciendo y lo está financiando. Alguien también está aprovechando este flujo migratorio inusual para caravanizarlo, para comercializarlo, porque a río revuelto, ganancia de pescadores. Y es un flujo demasiado atractivo como para dejarlo pasar sin traficar con él. Y hay de todo. ¿No es una crisis humanitaria? Sí es. ¿En los países de origen se han compuesto las condiciones? No. Sí está agravándose la situación, sobre todo de violencia, de inseguridad, también de empobrecimiento, pero también porque los jóvenes aspiran, y los jóvenes ven en los medios, en sus celulares,
otra vida que está en el norte. En el sur es una vida amenazada, una vida apenas de subsistencia. En el norte hay abundancia. Muchos de ellos no han ido, no han llegado a Estados Unidos, pero los que hemos ido a Estados Unidos nos damos cuenta que no existe un país más desperdiciado en la tierra y que es ofensivo, es un agravio el que desperdicien tanto y que unos cuantos, para todo lo que es el mundo, porque la población norteamericana, yo creo que a estas alturas debe ser como el 7-8% de la población mundial, y que se consuma tanto en una cantidad exagerada, que se tire tanto, y la gente tiene tanto que ya se acostumbró a ser desperdiciado. Lastima ver en los restaurantes cuánta comida se desperdicia. Si alguien quiere observar algo terrible, puede acudir a un centro donde haya un buffet y se va a dar cuenta cómo es la gente. No toda, pero una buena mayoría sí. Cómo se sirven tanto, o aún que lo pidan por la carta, prueban unas cosas y las dejan. ¿Cuántas veces estamos viendo el garage, esa venta de garage, con tantas cosas, a veces nuevas, o afuera en los centros comerciales, en los carritos para llevar la mercancía, cosas nuevas que la gente ya tiró, pero que ni siquiera usó? Es más, a veces tiene la etiqueta todavía. Entonces uno se pregunta y dice, ¿qué está pasando? Es el consumismo, el exceso de un pueblo, las carencias de otro, la fascinación del norte, la sobrevivencia en el sur. Entonces, de que es una crisis humanitaria, lo es. Causas. Las causas, aparte de la que yo dije, no cuesta mucho trabajo encontrarlas. Hay que ir a la historia de las intervenciones de Estados Unidos en Centroamérica y van a ver cuánta injusticia, van a ver cuánta violencia. Esa intervención de Estados Unidos, entiéndase la CIA, entiéndase la embajada norteamericana en Guatemala durante más de 30 años, en que se masacró la población indígena, es algo increíble. Y es un Ríos Montt, por decirle algo, un títere de Estados Unidos que se prestó para hacer eso. Pero vamos a encontrar también aliados en las oligarquías de Salvador, Honduras, Nicaragua también, en su tiempo con Somoza, para ver todo lo que Estados Unidos ha hecho. No hay que perdernos de vista. Todo lo que yo les estoy diciendo no es nada más historia, son elementos para que ustedes juzguen el momento que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque tenemos al lado, y lo hemos tenido siempre, bueno, no siempre, a Estados Unidos. Él se vino a vivir a nuestro barrio. Llegó de mala manera, porque llegó por la Nueva Inglaterra, haciendo chuza con todos los pueblos indígenas, con todos los indios, hasta llegar a California, arrasando, destruyó, aniquiló, se apoderó de toda la riqueza. Hoy, de toda la población que había, solamente queda el 1.2% de la población autóctona, de los pueblos originarios. Todo lo demás lo ha acabado. Necesitamos conocer un poco más quién es nuestro vecino, para saber el momento que estamos viviendo hoy respecto a la migración. Entonces, sí están llegando, siguen llegando. Estados Unidos ha provocado históricamente esta emigración forzada y muy seguramente esté también detrás de este incremento del flujo migratorio inusual en este momento, que ha provocado el momento de crisis de relaciones
entre México y Estados Unidos. Ese es el planteamiento de la situación. Entra un nuevo gobierno, Andrés Manuel dijo hasta el cansancio, sobre todo en la etapa de la candidatura, y ya como presidente electo dijo que él quería respetar los derechos humanos de todos, pero sobre todo de las personas migrantes. Y habló muchísimo. Entró bien, más o menos, pero hubo tanteos, hubo actitudes pendulares, que hay que reconocerlo. Nos chamaquearon, sí, porque al llegar esos flujos, al menos algunos de nosotros ya habíamos advertido eso, y habíamos dicho, miren, tenemos que cuidarnos de esto, porque ya estamos viendo que algunas organizaciones ya están yendo hasta Honduras, hasta Salvador, para jalar gente, traer gente. Cuidado, porque algo va a pasar. Nosotros presentíamos que podían usar a los migrantes de alguna manera como arma para desestabilizar al nuevo gobierno. Y claro, no aceptaron esto, pensaron que era una visión prematura, que no tenía fundamento, que era solamente una intuición. Bueno, pues después ya vimos que vino todo lo demás, y sí golpeó, y sí pegó, porque estos flujos migratorios traficados, acarreados, los fueron y los estrellaron en tiempo electoral. El 6 de noviembre, ¿se acuerdan ustedes? Que hubo elecciones de legislaturas en Estados Unidos, y sí pegó. Y hubo migrantes que quisieron entrar a Estados Unidos de forma irregular. Pero ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los invasores? Niños, mujeres, familias, personas mayores, es decir, una cara, un rostro de la crisis humanitaria real, pero que estaba siendo usada por personas que tenían otros fines. ¿A quién le pudiera interesar usar los flujos migratorios así caravanizados como fueron para estrellarlos a Estados Unidos? ¿A quién interesaría más demostrar que los migrantes son una verdadera invasión, de los cuales hay que cuidarse? Aquí en esto, si de ser cierto lo que están comentando periodistas, escritores norteamericanos, obviamente está la mano de la CIA, está detrás personajes muy importantes como George Soros, pero el más sospechoso es Donald Trump. A nadie le conviene tanto este manejo, esta caravanización del flujo migratorio, más que a él. Y bueno, pues están los resultados. Por una parte, estamos viendo, fíjense, todo lo que sucedió el año pasado, pero en este momento llegó de tal manera la situación grave, y hay que decirlo, por la impericia, por la falta de experiencia de gobernación. Así todo el bloque, yo lo digo todo el bloque, incluido por supuesto el Instituto Criminal de Migración. Claro, porque es un cártel, es el principal traficante de personas en México, a lo grande, de nacionalidades que ni siquiera se ven. Son un trabajo tan fino que ni siquiera vemos los camiones quiénes son. ¿Quién se puede imaginar que hay chinos? ¿Quién se puede imaginar que hay hindúes? ¿Quién se puede imaginar de quien sea, quien pueden pagar? Y pasan. Y hay toda una cadena del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal. Si hay un gobierno nuevo, sí hay, pero desgraciadamente abajo muchas cosas todavía no han cambiado. El momento que vivimos es muy especial. A ver,
El miércoles pasado, apenas, fíjense, el miércoles pasado estaban unas grandes negociaciones, de este miércoles al otro, de este miércoles al otro. Estaban negociaciones en Estados Unidos. Nos enteramos que se habían unido prácticamente los demócratas republicanos, pero también la Cámara de Comercio de Estados Unidos y varias instancias se habían unido para defender a México en dado caso de que él pusiera querella ante la Organización Mundial de Comercio y poder apoyarlo porque era ilegal unilateralmente y poner el 5% de aranceles a México. Pero algo sucedió. Cuando estaba todo listo, 2 días después, el viernes, se optó simplemente por no confrontar a Estados Unidos. Más exactamente, no a Estados Unidos, se optó por no confrontar a Donald Trump. Donald Trump es inasible, es impredecible. No hay persona más voluntariosa, caprichosa que él. Y es claro que es una persona enferma, desequilibrada. El peor gobernante que ha tenido Estados Unidos. Y esta nación lo va a pagar caro. Ya lo está pagando caro, porque está haciendo pedazos la autoestima de los estadounidenses, pero también está haciendo pedazos el respeto que quedaba de las naciones ante el mundo. A nadie ha dejado vivo Donald Trump, ni siquiera a sus aliados. Nosotros somos el principal socio comercial y somos sus vecinos, y nos ha tratado como ustedes ya ven que nos ha tratado. Eso no es lo más grave. Yo quiero mucho a Andrés Manuel, lo quiero mucho y lo respeto y creo en él, y creo que va a ser el mejor presidente de México, que le tocó tiempos muy difíciles, que yo mismo no me explico cómo puede mantener en paz a un país a punto de estallar como era México antes del 1 de julio del año pasado. No me puedo explicar todavía cómo es que se han serenado, como dice él, las aguas, pero ahí está. Yo tengo muchas dudas, sí creo en él, pero tengo muchas dudas acerca de cómo se esté manejando la política exterior, porque el tema de hoy no es economía, ni es aranceles, ni es política económica, ni tampoco relaciones exteriores, pero son derechos humanos. Y aquí yo veía 2 cosas. Ese miércoles antepasado yo podía ver un claro planteamiento, o sí se ponía querella legítima por los derechos de México económicos, ¿verdad?, ante las instancias adecuadas, pero también con el apoyo de sectores importantísimos de Estados Unidos, y se defendían los derechos humanos de las personas migrantes, y podíamos tender la mano ya desde ahora a Centroamérica, o bien alinearnos, agacharnos y aceptar las condiciones humillantes, progresivas, insaciables de Donald Trump. Déjense de los insultos. Total, las cosas se toman de quien viene. Dolería que estos insultos, que este desprecio lo hicieran las mujeres blancas no supremacistas de Estados Unidos, que son una verdadera joya. Las mujeres blancas no supremacistas de Estados Unidos han estado en todas las luchas de liberación y de los derechos humanos de las personas. Estuvieron contra la esclavitud, estuvieron luchando al lado de Martin Luther King, estuvieron con César Chávez, y ahora han estado con las personas migrantes,
las mujeres blancas no supremacistas. Por eso hay que distinguir muy bien cómo yo veo las cosas y cómo veo comprometido el tema de los derechos humanos. En primer lugar, yo les hablaba de una visión, les hablaba que cada una y que cada uno tiene una visión, pero la diferencia de una visión a otra puede ser quien tiene más poder para imponer la suya. Y en este caso, la visión de Estados Unidos es una visión de seguridad, es una visión de ver a los migrantes como una invasión. Donald Trump sabe perfectamente que los migrantes no son un peligro, lo sabe perfectamente, pero es un hombre adicto al poder y adicto al dinero, es maquiavélico y no le importa buscar un fin con medios injustos y medios malos, y por eso está usando, fíjense, a los migrantes para salirse con la suya. ¿Cuál es la suya? Imponerle a México no una visión de derechos humanos, aunque teóricos los tenga. Vamos a ver en la práctica cómo son las cosas. Pero él quiere imponer la visión de que de verdad son un peligro, un riesgo para Estados Unidos. Y maneja cifras. Es que está creciendo exponencialmente, se ha duplicado el número de ilegales, dicen allá, nosotros decimos irregulares, que están llegando a Estados Unidos. Y nuestras delegaciones se la creen. Y nuestras delegaciones dicen, sí, ya están los números. Pero ¿cómo saben si esos números no son de personas de verdad que hayan ingresado recientemente a Estados Unidos o son el fruto de redadas que de por sí migrantes ya estaban ahí? Esta persona es totalmente inmoral. Estamos en un callejón sin salida. Tenemos menos de 40 días para portarnos bien y demostrarle a Estados Unidos que de verdad hemos perseguido, capturado y deportado a un número que satisfaga a Donald Trump, que es el que está presionando e imponiendo su visión de las cosas. Y si no, como creo que no, entonces viene necesariamente una alternativa. Pero antes de hablar de la alternativa, quiero hablar de esta situación que tenemos hoy. En estos 45 días que nos dieron, que nos perdonaron la vida, tenemos que demostrar que tenemos línea dura. Y entonces se ha hecho a un lado a Tonatiuh Guillén, que ciertamente, vamos a decirlo así, no pudo manejar la situación, porque él es una persona honesta que de repente no sabe cómo manejar un cártel. Es muy difícil, se pasó de ingenuo, pero es sintomático que de repente lo hayan retirado y con él todo Gobernación para poner a personas, un equipo de seguridad. Lo retiraron a él, un académico honesto, que no tenía mucha experiencia operativa, tampoco conocía mucho el sur y tampoco se apoyó en las organizaciones de la sociedad civil, ni Alejandro Encinas tampoco, y entonces no dio resultados. ¿Quién lo calificó? Donald Trump. Entonces se retira con mucha pena, el presidente tiene las facultades para hacer esto, y entonces hay un manejo fáctico. Aquí podemos ver la visión segura, clara, convincente del canciller. Está diciendo las cosas tan lógicas de una manera tan convincente, ¿verdad? Una oratoria impecable, que dices tú, pues sí, pero no.
porque en estos días que tenemos todavía no han terminado y ya está formándose un equipo de seguridad. Esto implica que hay una visión de seguridad nacional más que una visión de seguridad humana. No son en este momento los derechos humanos, por más que se quieran decir, ¿verdad?, los que están privilegiándose, porque no es esa tampoco la visión de Donald Trump. ¿A qué nos va a llevar esto? Nos va a llevar a no permitir el libre tránsito de los migrantes, porque se pueden regularizar y pueden pasar, pero no se van a poder reunir en grupo y tampoco hace falta ya, porque si los ven Estados Unidos que van pasando regularizados pero juntos, se va a alarmar. ¿Qué va a pasar con estos días cuando se agoten? México puede demostrar que de verdad sí detuvieron, encarcelaron, porque son las cárceles, ¿verdad?, todavía, y deportaron tal número sin precedente. Pero yo he dicho que esos no son los números que van a contar. Los números que van a contar son los que cuente, los que sume Donald Trump en Estados Unidos. Él va a decir: cuando hicimos el acuerdo, había tantos que estaban pasando. Ahora, en tal fecha, con todos los esfuerzos, no sirvieron, no fueron suficientes. Y entonces ahora, ni modo, ahora sí lo que habíamos dicho: si no se pudo, tercer país más seguro. ¿Qué significa esto? Que según las leyes internacionales, una persona o un grupo puede solicitar refugio a un país, pero si solicitan refugio a un país, ya no pueden solicitarlo al otro. Si un migrante de cualquier origen quiere pasar a Estados Unidos, tocar la puerta, solicitar su refugio, lo puede hacer ahora, pero después ya no lo puede hacer porque se va a ver obligado a solicitar el refugio en México. Se lo da México, automáticamente ya no puede solicitarlo a Estados Unidos, pero tampoco puede volver a su país de origen, porque precisamente una de las razones por las que se da el refugio o asilo, si son cuestiones políticas, es que no puede regresar a su lugar de origen porque su integridad personal, física o su vida está en peligro. Y de esta manera tendríamos una población encapsulada, pero también México, encarcelada en México, porque ellos no quieren quedarse en México. Pero también es cierto que México quedaría mal con sus vecinos. ¿Cómo quedaría México, que en este gobierno tiene la oportunidad de tener un liderazgo histórico con América Latina, sobre todo con América Central, que son nuestros hermanos más pobres, los más olvidados, los más perjudicados por Estados Unidos? Nosotros también tenemos nuestra historia con ellos, pero eso se compensa porque nosotros hemos mandado más de 34 millones de mexicanos allá, y en los territorios que nos robaron y que nos mejoraron, vieran qué bien están nuestros hermanos allá. Qué bueno que nos lo mejoraron. Eso sí, si no, nosotros los tuviéramos como un desierto. Pero volvemos otra vez a esa mirada, a esa conciencia, a esa forma de ver las cosas. Si observamos en las noticias, en los medios, vamos a ver que prácticamente en este momento la cuestión migratoria dependen de dos personas dentro del país: Andrés Manuel y Marcelo Ebrard. Ellos son los que tienen la decisión de todo, la decisión de México, la relación de México con Estados Unidos, la relación de México con Centroamérica, con América Latina y los países del mundo. En eso estamos. Entonces, la opinión y la visión
de una persona es una persona, pero necesitamos construir juntos, si no un consenso, pero sí una suma de mayor visión. ¿Qué significa la migración? La migración, ha dicho la Iglesia Católica, que es el principal signo de los tiempos. Nosotras nos damos cuenta que el mundo está cambiando, no ha cambiado, está cambiando. Es un verdadero mutante desde el siglo pasado. Y vemos que ya nuestra cultura occidental se ha caído, se está cayendo. Nuestras instituciones, entre ellas la Iglesia Católica, que ha sido la institución que ha favorecido la estabilidad mundial, porque la Iglesia Católica, independientemente de que seamos católicos o no, como factor político, sociológico en el mundo, ha sido un factor de estabilidad en el mundo, pero hoy ya no lo es más, porque también ella, también estructura, no la Iglesia, la estructura también está en crisis. Los migrantes son un signo. ¿Qué nos dicen los migrantes? ¿Qué podemos leer de ellos? Primero, que la dignidad de la persona humana, la valoración del ser humano está por los suelos desde el punto de vista capitalista, que ha desplazado a Dios y ha desplazado también al ser humano. Importa más el dinero, importa más el mercado, importa más lo material. Y eso nos está también a nosotros contaminando nuestra visión, porque mal que bien, pero a veces parte de nuestro tiempo lo dedicamos a cosas materiales. Estamos viviendo, al menos en horas, para tener. Y no nos damos cuenta que la verdadera riqueza es la gente, nuestra gente. Entonces, los migrantes están diciendo, algo grave pasó en los lugares de origen. El sistema capitalista destruyó el sur, como también Europa, también destruyó África. Y ahora ese sur geopolítico se va al norte geopolítico, porque ahí hay, es como un boomerang, como si fuera una ley, así, del sur ya no, entonces al norte donde sí. Y entonces, ¿qué va a pasar con México? La población mexicana está bombardeada por diferentes visiones. Por una parte, la visión religiosa católica, y yo fíjense que digo a propósito religiosa católica y no la fe católica, porque son cosas distintas. La religión es un conjunto de prácticas, un lenguaje humano, individual o colectivo, para hablarle a Dios. Y es un lenguaje en el que yo hablo y yo mismo me contesto. Esa es la religión. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una imagen, le hablo a la imagen y la imagen obviamente no me va a contestar. Pero yo sí me contesto muchas cosas. Eso no es oír a Dios, es oírme yo. Y además me tranquiliza. Pero, en cambio, la fe es otra cosa. La fe es escuchar a Dios. Dios no tiene cuerpo, es espíritu, sí, pero su Hijo sí. Yo estoy hablando de cristianos, porque somos la mayoría cristianos católicos en México, 82%. Entonces, a Dios no lo vemos, pero sí vemos a su Hijo. A Dios no lo escuchamos, pero sí escuchamos a su Hijo, que es su palabra. Entonces, la fe es no creer, porque los diablos, dice Jesús, también creen. No, la fe es demostrar con la vida, con el estilo de vivir, que uno de verdad está haciendo lo que Dios nos pide. ¿Y qué nos pide Dios? Lo número uno, lo número uno, amarnos, amar al prójimo como a uno mismo. Eso es lo que nos pide. Y buscar el reino de Dios y su justicia. Hoy la sociedad mexicana está bombardeada por esos criterios mezquinos
egoístas del capitalismo, del individualismo, ver a nuestros propios hermanos, sobre todo a los más pobres, como un peligro. Y somos tan, ya saben cómo, ¿verdad?, que de verdad decimos, no, es que nos van a quitar el trabajo, no, es que nos van a no sé qué. No se han dado cuenta. Vuelvo a la visión, vuelvo a la visión. No es lo mismo ver nuestro mundo desde nuestro ángulo a verlo desde diferentes ángulos. ¿Quién ha visto en un mapa? Hemos visto en un mapa, claro, lo que es Centroamérica. Centroamérica toda, físicamente, cabe en México. Pero además, quienes hemos estado frecuentemente en Centroamérica, sobre todo en los países que llaman Estados Unidos el Triángulo Norte, sabemos lo importante que es México para ellos. Nuestra historia es su historia, su música, nuestra música es su música, nuestra comida muchas veces también la comparten, aunque tengan sus peculiaridades, y nos ven como una esperanza, como un hermano mayor. Hoy tenemos la oportunidad de eso. Hablar de los derechos humanos es volver a la fe y demostrar en la fe qué tanto podemos aceptar a las personas que vienen de fuera, qué tanto, ya más concretamente los cristianos, los católicos, somos capaces de descubrir en el migrante a Jesús, porque él decía, yo fui migrante y me hospedaste, fui migrante y no me hospedaste. ¿Cuándo te vimos, Señor? Cuando me vieron en un migrante y no le hicieron nada con él, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces, ¿queremos ser muy religiosos o muy creyentes? ¿Queremos ser público de domingos, donde vayamos a sentirnos a gusto porque cumplimos con el precepto? ¿O de verdad queremos escuchar a Jesús, que hoy nos pide que lo apoyemos en la persona de los migrantes? Sí, padrecito, pero todos esos discursos son muy bonitos, pero en la práctica los números no nos dan, no nos alcanza, no alcanza. Sí, yo le voy a decir nada más un solo ejemplo. Los regímenes anteriores arruinaron el campo, expulsaron a nuestros campesinos indígenas que fueron al norte. Son campesinos que están trabajando, que siguen trabajando y que están produciendo muchísimo en los campos norteamericanos. Ellos nunca van a volver porque allá les pagan mucho más. Aquí nuestro campo está tirado y necesitamos producir, porque para acabarla de molar somos dependientes de Estados Unidos hasta del maíz. Es el colmo, hasta del maíz estamos dependiendo de Estados Unidos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues producir. ¿Y quién lo va a producir? Los migrantes. La única esperanza de que el campo mexicano se levante y sea un país autosuficiente son los migrantes. Si no son los migrantes, no lo va a hacer. Termino diciendo que el artículo 1 de la Constitución es muy claro, y ahí dice que todas las personas gozamos de las garantías, las prerrogativas, los derechos, independientemente de cualquier condición. Pero también el artículo 2 de la ley migratoria dice lo mismo, nada más con una clausulita, independientemente del estatus migratorio que tengan las personas. Tenemos oportunidad con este sí, lo que propone nuestro presidente es la solución de fondo. Tenemos la oportunidad de construir una región sin fronteras, sin barreras, sin visas, con muchas cosas compartidas. Yo sé que lo vamos a hacer. Esto hasta Estados Unidos ya lo aceptó, es bueno. Lo que me preocupa es lo inmediato. Lo que me preocupa es que nos vayan a obligar a hacer ese tercer país más seguro. Cuando se cumplan esos 45 días, el día 46, vamos a ver cuál es la verdad, cuál es la visión correcta, cuál es esa decisión consensada, esa decisión compartida, enriquecida, que era la más conveniente para México. Yo ahí lo quiero dejar, y yo sé que hay muchas inquietudes, pero termino diciéndoles que la migración es un misterio, es algo muy complejo. No hay nada más complejo que la migración.
porque todos hablan de la migración, pero está cada uno llevando el agua a su molino. Están usando los migrantes con fines electorales, con fines geopolíticos, con fines comerciales, con los fines que ustedes quieran. Pero hoy por hoy, la migración está en el centro del debate mundial. Muy bien, pues entonces es el momento de hacer los cuestionamientos. Mis compañeros que están por este lado les van a entregar una papeleta. Quien desea hacer una pregunta, levante su mano, por favor, para que le lleven ahí el papel. O yo sugiero, si me permiten, que pudieran pasar los que se interesen y hacer una fila y entonces ir así, sin escribir nada, directamente hasta donde dé el tiempo y la cola. Las personas que deseen participar pues pueden pasar y hacer una fila, y aquí vamos escuchándolos. O por este lado, si gustan, miren. Pueden pasar por la rampa sagrada. Pueden pasar acá si gustan. Aquí está. Aquí está, mira. José Magaña. Padre, de acuerdo a lo que usted nos explica, quiere decir que nomás hay una visión compartida prácticamente entre Andrés Manuel y Ebrard. No hay una visión compartida del pueblo mexicano, ni de usted siquiera, porque seguramente, no sé si lo ha hecho públicamente, ¿no? Que no está de acuerdo con las negociaciones, que para mí no son negociaciones, son imposiciones. Dice Slim que Trump es negociator, es imponiator. Eso es lo que considero yo. Entonces, padre, en este periodo de los 45 días, yo sé que Andrés Manuel es un gran estratega a la defensiva, porque la verdadera estrategia se da en la defensiva, no en la ofensiva tanto. Entonces, señor, no quiero abundar más. Usted podría jugar un papel muy importante, porque tiene una gran autoridad moral a nivel nacional, como para participar en esas. Nadie conoce más que usted a los migrantes, que los originan los propios imperios. Usted lo ha dicho, Europa, África, la sacaron y le causaron guerras. O sea, ese saqueo y las guerras lo que originan, a mi juicio, las migraciones. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Sí, ¿qué tal, padre? Bueno, aquí es el tema de la migración, tiene años. O sea, desgraciadamente nuestros gobiernos desde hace bastante tiempo no se interesaban por la difusión. Yo tengo la experiencia de una de mis hijas, la mayor, hace como 11 años, fue a un evento a Tabasco, de ahí se pasó a Chiapas y fue a visitar a Guatemala a un amigo de ella y me llegó diciendo: mamá, siempre nos estamos quejando de cómo los estadounidenses, porque americanos, desde ahí debemos de empezar nosotros a cambiar, desde la forma literal. Americanos somos todos, pero los gringos, no quiero ofender si hay alguien aquí, algún estadounidense, pero lo simplifico así: los gringos creen América para los americanos. Entonces, realmente ahora es un tema relevante porque estamos ante una circunstancia bastante grave, pero esto lo teníamos que haber retomado desde hace mucho, ¿sí? O sea, lo que me decía mi hija, que nos quejamos de cómo tratan los gringos a los mexicanos, y ella personalmente testificó
cómo tratan los mexicanos a los centroamericanos. ¿Sí? Aquí me salta una duda, padre, sobre, o al menos que no tenga conocimiento, ¿qué están haciendo? ¿Qué ha habido? Porque creo, a partir de que surgió la fecha para el viaje de Brad, a hacer algún arreglo, no se han proclamado qué países del mundo, o los países centroamericanos. Yo no tengo conocimiento qué dicen a todo esto, y no han salido a la defensa claramente, a menos que yo no esté informada o mi información sea muy corta. Pero ¿qué dicen los presidentes de estos países centroamericanos y qué dicen los demás países ante este tema relevante, como lo ha mencionado usted, que ya está nada más en voces de Centroamérica y México, sino a nivel internacional? Gracias. Yo quisiera contestar inmediatamente, gracias. Sí. Miren, ¿qué dicen los países de Centroamérica? Ya están hablando. El presidente de Salvador, un presidente muy joven, el más joven creo, es una persona al parecer, porque así decíamos de Jimmy Morales, y ya ven cómo salió, de Guatemala, pero al parecer es una muy buena persona, un joven muy valioso, y ya están en pláticas. No sabemos lo que vaya a haber, le van a entrar, porque si México le entró, con mayor razón ellos. Pero ellos han sido, como México también, países parásitos de las remesas. Aunque suene feo, somos países parasitarios. Vivimos principalmente de las remesas. Y por eso no se han preocupado por sus connacionales y no ha habido una adecuada protección consular cuando pasan por México. México es un país donde se pierden simplemente, donde desaparecen los migrantes. Respecto a lo otro, miren, es muy claro lo que yo les voy a decir. Cuando entra Andrés Manuel, presidente Andrés Manuel, él tiene toda la buena voluntad de servir a la gente. Yo tengo muy claro que a él no le importa el dinero, de verdad, lo digo con toda sinceridad. También tengo pero súper definido que él ama a la gente, él la quiere. No solo a la gente de abajo, que es su consentida, pero también a la gente de arriba, porque no ha negado el diálogo con nadie, aunque arriba se estén resistiendo mucho, obviamente, porque están perdiendo privilegios. Pero también hay inercias burocráticas, mañas que veníamos llevando desde hace muchos años. Pero el problema, fíjense, ya está muy bien que el presidente cada mañana, de lunes a viernes, tenga estas conferencias mañaneras, porque nos está diciendo las cosas como están. Pero esto no significa una estructura de participación ciudadana. Esto es una estructura del gobierno muy buena, efectiva, ¿verdad?, cotidiana, de información, pero no hay una estructura de regreso. No hay estructura donde, además de la información que se da, la puedan procesar, la puedan discutir y puedan dar su opinión. Y voy más lejos, no solo su opinión, sino su decisión. Quienes hayan visitado, por ejemplo, Cherán, se van a dar cuenta de esto. Allí en Cherán son 4 barrios, hay fogatas, que son esquinas donde hacen una fogata, toman algún cafecito, algún pan, alguna tortilla, alguna cosa, pero en las noches están haciendo como una evaluación de lo que está pasando en el pueblo. Y van las autoridades que fueron elegidas de los barrios, de las fogatas, de ahí salieron el Consejo Mayor, que unas veces son más mujeres que hombres, unas veces son la mitad, a veces son muchas mujeres y nada más hay un hombre o 2, pero son las personas que ellos eligieron. Es la estructura, yo diría, más adecuada para estar tomando el pulso al pueblo en cada momento. Y contesta cosas como el saber,
Pues acá, por este lado, porque están cuidando las esquinas, allá no les llaman policías, les llaman rondas, porque es la misma ciudadanía la que está haciendo las rondas, hombres o mujeres, están cuidando su propia tierra. Y están las rondas cuidando y dicen, pues acá se nos quiso meter una persona, no sé qué, y entonces ellos empiezan a comentar. O me tocó ver a mí, una de las veces que fui, como decían, a ver, autoridad, fíjense, ayer supimos que te habían traído este dinero por concepto de no sé qué, y no nos avisaste, no nos has avisado. Un día se tardaron en avisar, y la autoridad estaba contestando las razones por las cuales no había informado de ese ingreso económico. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos generar una estructura de participación ciudadana. Esto ni siquiera lo tiene que organizar el gobierno, lo tenemos que hacer nosotras y nosotros, lo tenemos que hacer. Alguien tiene que tomar la iniciativa de cómo organizarnos por estados, por pueblos, por colonias, por cuadras, no sé, para que podamos recibir esa información. El presidente dice que ya pronto vamos a tener internet en todo el país. Esto va a ser muy bueno. Pero entonces necesitamos platicar con los vecinos, o de perdida tener como una colectividad digital que nos permita compartir con grupos, ¿verdad?, de WhatsApp lo que está pasando. Y tal vez si somos grupos inscritos, pues sea la forma moderna de Cherán de poder dar nuestra opinión por grupos digitales. No lo sé, pero eso tiene que ser. Lo que tiene que suceder es que tenemos que tener una estructura de regreso de participación. ¿Por qué? Porque si no nos preguntan, si nada más nos informan, vamos a estar al pendiente de unas cuantas voluntades, aunque sean buenas, de lo que le suceda a México y las relaciones internacionales, nuestras relaciones con el mundo. Esto es un asunto muy delicado. Por eso tenemos que ser conscientes de que apenas llevamos 6 meses de gobierno, pero ya vamos a cumplir 1 año desde que la sociedad civil, entiéndase mayoritariamente mujeres y jóvenes, que fueron los que más votaron, dieron ese cambio para México. Eso hay que pensarlo muy bien. Muchas gracias. Perdón por el abogado, es una cosa que me crispa y que la tenemos que tener muy en mente porque es hora de participar. Estamos ante una circunstancia histórica que si no hacemos algo todos, vamos a hacer una estrellita más de la bandera de Estados Unidos. La filosofía de Trump, yo creo es esto, que nos haga pensar, llevémonos esa tarea. Trump dice que a los países débiles hay que aplastarlos y a los países poderosos hay que sentarse a negociar, para que nos demos una idea de qué nos puede esperar. Gracias. Nosotros ya no nos vamos a sentar porque ya estamos agachados. Padre, soy Armando Aguilera, profesor de la Universidad Internacional, formadora de docentes en este país. Primero, felicitar a la Universidad Multitécnica Profesional. Verdaderamente creo que no hay mejor forma de tener reconocimiento al derecho. Estoy entendiendo que por ahí vino por esta facultad, esta iniciativa, de tener aquí al padre Sodalín, una figura, un personaje, un ser humano, ¿sí?, defensor en la práctica, como son las cosas de la cotidianidad de los derechos humanos, de los que menos tienen, de los que más necesitan, que han sido los migrantes en este país. Padre, conocemos su historia, la admiramos y la respetamos. Felicidades a la Universidad Multitécnica Profesional. También felicito a las autoridades, que son todas las que están todas las que deben, porque en estos casos siempre habrá cosas más importantes, y yo sé qué cosas son más importantes que los derechos humanos, un tema tan fundamental, tan actual como el que estamos aquí tocando. Felicitarlo, Padre, por la claridad de sus conceptos, a las cosas por su nombre. Y escuché 3 o 4 cosas claras: llamar al señor Trump como se le debe decir, como se debe llamar.
hablar con claridad de lo que pasa en la política, digamos, exterior, el análisis tan fino que hace de que es cierto. Tenemos apenas unos meses, hay ya intereses fuertes contra este país, contra este nuevo proyecto de nación, que no es solo un proyecto de Andrés Manuel, ni de Morena, ni de sus amigos, sino un proyecto de todos aquellos que somos mexicanos y creemos en que la esperanza siempre debe morir al último y no debe morir, que es la que nos mantiene vivos. La claridad también de exponer sus ideas y compartir la visión humanística respecto al otro, respecto a quien le necesita. Decirle, Padre, entonces, que comparto también con usted la idea de que no es un asunto de Andrés Manuel ni de Brad. Yo considero que es la primera prueba a nivel internacional de la política neoliberal internacional para nuestro país y para nosotros, los que nos decimos defensores del humanismo, defensores de cualquier pensamiento que tenga que ver con la dignidad del ser humano. Padre, decirle también que me gustaría, ojalá podamos abundar un poco esa idea que usted planteó, donde dijo, el campo mexicano puede ser salvado con los migrantes, por los migrantes, principalmente por los migrantes. La idea sería entonces que lo que los mexicanos fuimos a hacer, hemos ido a hacer Estados Unidos en el campo, hacerlo producir, trabajando 12 horas, fines de semana, dando nuestro mejor trabajo para que produzca y genere riqueza el campo norteamericano, pueda hacerlo entonces también una política interna por migrantes. Podría ser posible. Y también nacionales. Y bueno, junto con nosotros. Y la otra es, ojalá, me gustaría, aquí tenemos compañeros y compañeras de Morena que están a nivel nacional, en la política nacional, proponer que para este tema y otros, usted es experto, pudiera asesorar, si no de manera personal, porque de repente ya acercarnos mucho a la gente que tiene compromisos es difícil físicamente, de repente todavía las cartas o el WhatsApp es muy chiquito, todo el mundo lo lee, pero creo que todavía podemos usar cartas, buscar maneras de que no nos vayamos a equivocar en esos 45 días que ya nos quedan menos. Creo que su visión y la autoridad que usted tiene en cuestión de migración es fundamental, podría ser su consejo de mucha ayuda para la buena toma de decisiones informadas sobre este problema. Felicidades y ese es San Miguel. Enhorabuena. Muchas gracias. Realmente, padre, yo soy José Armando Reyes Galván, una persona que no tengo preparación, pero tengo mis sentimientos y lo escucho y entiendo sus planteamientos y son muy buenos. Y quiero expresar algo muy personal, lo que me pasó en mi vida privada. Mi esposa se fue con mis hijos y hace 20 años, y están en Estados Unidos, ya están trabajando, los dos más chicos estudiaron, una maestra, otro pues estudió algo de química y es un excelente alumno, ejemplar, porque yo como padre lo conozco desde chiquito, desde hace hasta los 10 años, y era una persona, un niño que no ocupaba que le estuviera diciendo las tareas, ya traía él adentro en su interior que a su clase a las 7:30 ya estaba él en su escuela, hacía sus tareas y pues pasaron las cosas así, pero pues he tenido pues la inquietud de ir allá a Estados Unidos, pero no se me ha negado la visa pues por X razones. A lo mejor me salí un poco del tema, pero pues entiendo sus planteamientos también, y pues ese es mi punto de vista, ¿verdad? Así humildemente pues con mis propias palabras. Gracias, padre. Gracias. Felicidades, ¿sí? Bueno, mi nombre es Silvin Gradillo, soy profesor y también he participado en diferentes movimientos sociales aquí en Colima. Y mi pregunta, bueno, más sería una preocupación que tengo, y agradezco que esté aquí. Usted es experto en el tema de migrante, pero no solo experto, sino también comprometido. Y la preocupación es que
esta idea inmigrante que permea en la sociedad mexicana. Tal vez yo lo veo desde una ventanita pues, de la que yo alcanzo a ver, pero por ejemplo, siempre que hay notas en los medios de comunicación en torno al tema, por ejemplo, de la caravana migrante o de la negociación y posición que vemos